Las plagas de Egipto son una de las historias más impactantes y misteriosas de la Biblia, y también una de las que más preguntas ha generado. Es un relato que muestra a Dios interviniendo en la historia humana de forma dramática y poderosa, usando 10 plagas para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero, ¿qué tan cierto es este relato? ¿Podemos considerar que estas plagas sucedieron tal como se narran en el Éxodo, o es más probable que sean un mito o una metáfora? Vamos a revisar algunos puntos clave que expertos, arqueólogos, historiadores y hasta teólogos debaten sobre la veracidad de esta historia. Primero, vale la pena mencionar que hasta el día de hoy no se ha encontrado una prueba arqueológica directa que confirme las 10 plagas tal como se describen en el relato bíblico. A diferencia de otras partes de la Biblia, donde sí existen evidencias arqueológicas que apoyan ciertos eventos o personajes, las plagas de Egipto siguen siendo un enigma. Los arqueólogos que han trabajado en Egipto y en la región del Sinaí no han hallado documentos egipcios ni monumentos que mencionen estas catástrofes en el tiempo que supuestamente ocurrieron, lo cual ha generado dudas entre los estudiosos. Este vacío de evidencia ha llevado a algunos a pensar que las plagas podrían haber sido un mito o una historia simbólica creada para darle identidad y propósito al pueblo de Israel. Hay quienes sugieren que las plagas son una especie de propaganda religiosa, un relato que demuestra la superioridad de Dios sobre los dioses egipcios y legitima la salida de Egipto como un acto divino. En esta teoría, las plagas no habrían sido eventos históricos reales, sino una narración poderosa diseñada para enseñar y fortalecer la fe de los israelitas. Por otro lado, algunos teólogos creen que aunque las plagas podrían no haber sucedido exactamente como se cuentan en el Éxodo, eso no significa que sean completamente ficticias. Ellos argumentan que los relatos bíblicos a menudo usan elementos simbólicos y exagerados para transmitir lecciones espirituales profundas. En este caso, las plagas serían una forma dramática de mostrar cómo Dios actúa a favor de su pueblo, y que, aunque puedan no haber ocurrido al pie de la letra, transmiten una verdad teológica importante. Bajo esta perspectiva, las plagas serían una mezcla de hechos históricos y elementos simbólicos, que sirven para inspirar y dar una enseñanza más allá de la literalidad. Pero no todos los expertos ven las plagas como un simple mito o metáfora. Algunos creen que podrían basarse en eventos reales que fueron transmitidos oralmente y luego escritos con un tono épico y simbólico. Una teoría sugiere que en el antiguo Egipto ocurrieron una serie de catástrofes naturales que, con el tiempo, fueron interpretadas y narradas como plagas enviadas por Dios. Por ejemplo, se ha planteado que el Nilo pudo haber sido contaminado por una especie de alga o mineral rojo, dando la impresión de que el agua se convirtió en sangre. Esta contaminación habría matado peces y llevado a un desequilibrio ecológico, generando las demás plagas de manera encadenada, como una infestación de ranas, insectos y enfermedades. Además, algunos estudiosos consideran la posibilidad de que los autores del Éxodo tomaron eventos separados y los unificaron en un solo relato para dar coherencia a la historia. Esto se conoce como el enfoque etiológico, que explica eventos históricos mediante relatos que tienen un propósito educativo o religioso. Según esta visión, es posible que existieran varios desastres naturales en épocas distintas, y que los autores bíblicos los agruparan en el relato de las plagas para mostrar cómo Dios protegía y libraba a su pueblo. Otro punto interesante es cómo los egipcios veían las plagas. En sus propias inscripciones y mitologías, los egipcios no registraron eventos similares a las plagas bíblicas, lo que ha llevado a algunos a dudar de que estas catástrofes ocurrieran en la magnitud que describe la Biblia. Sin embargo, esto no significa que los egipcios nunca hayan enfrentado desastres naturales. De hecho, los textos egipcios hablan de periodos de hambre, inundaciones y pestes, pero no con el enfoque de plaga divina. Es posible que, si alguna de estas calamidades sucedió realmente, los egipcios no las hayan registrado como un castigo de Dios, sino como eventos naturales que afectaban la vida en el Valle del Nilo. En cuanto al tiempo y lugar exacto en que las plagas habrían ocurrido, también existen muchas dudas. La Biblia no da una fecha precisa para el éxodo de los israelitas, lo que ha llevado a los historiadores a especular en qué periodo pudieron haber sucedido estos eventos. Algunos sugieren que si el éxodo ocurrió, podría haber sido en el Imperio Nuevo de Egipto, entre los siglos XV y XIII AC, cuando hubo varios conflictos y cambios sociales en la región. Sin embargo, esta hipótesis es muy debatida y hasta ahora no hay una conclusión sólida que permita situar a las plagas en un contexto histórico claro. Es importante recordar que en el antiguo Egipto no era común escribir sobre eventos que pudieran interpretarse como debilidades o fallos del faraón o de los dioses. Por eso, es posible que, si las plagas sucedieron de alguna forma, los egipcios simplemente decidieron no registrarlas. Los faraones y sus escribas eran cuidadosos con la imagen del poder y la estabilidad del reino, por lo que cualquier evento que pudiera interpretarse como una derrota de los dioses egipcios frente al Dios de los hebreos no habría sido documentado abiertamente. En conclusión, el debate sobre la historicidad de las plagas sigue abierto. A falta de evidencia concreta, cada teoría tiene sus puntos fuertes y débiles. Algunos creen que las plagas son un relato completamente simbólico,
mientras que otros piensan que tienen algún fundamento histórico. La verdad es que, hasta que se encuentre una prueba concluyente, las plagas de Egipto seguirán siendo uno de los grandes misterios de la Biblia. Este tema atrae no solo a los creyentes, sino también a quienes buscan entender cómo las historias antiguas reflejan la cultura, la fe y la visión del mundo de las civilizaciones pasadas. Si te interesa este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y descubrir datos que no conocías. Interpretaciones científicas, explicaciones naturales de las plagas. Cuando leemos sobre las plagas de Egipto, es fácil imaginar un escenario sobrenatural y caótico en el que Dios muestra su poder de forma impresionante. Sin embargo, muchos científicos y estudiosos han tratado de analizar las plagas desde un punto de vista natural, buscando causas lógicas o fenómenos ambientales que pudieran explicar lo que ocurrió. Aunque el relato bíblico lo presenta como una serie de eventos milagrosos, las teorías científicas intentan desentrañar el misterio usando datos sobre la naturaleza, la ecología y la historia geológica de la región. Uno de los enfoques más comunes es el que plantea que las plagas no fueron eventos individuales y aislados, sino una serie de fenómenos encadenados. Según esta hipótesis, un desastre ecológico inicial podría haber desatado las siguientes plagas de forma sucesiva. La primera plaga, en la que el agua del río Nilo se convierte en sangre, podría haber sido el resultado de una proliferación de algas rojas o de minerales que tiñen el agua de ese color. En la naturaleza, esto ocurre cuando hay un aumento de ciertos microorganismos en el agua, provocando una marea roja, que en realidad es tóxica para los peces y otros animales acuáticos. Esto explicaría por qué muchos peces habrían muerto, y al descomponerse, habrían contribuido a una contaminación aún mayor. Siguiendo esta teoría, la muerte de los peces y la contaminación del río habrían causado un desequilibrio ecológico. Sin depredadores naturales en el agua, las ranas, la segunda plaga, podrían haber proliferado rápidamente, escapando del agua contaminada para evitar su propia muerte. En situaciones normales, el ecosistema habría mantenido un equilibrio natural, pero con la alteración del río, es posible que las ranas hayan migrado masivamente hacia las zonas pobladas, generando una plaga que, en ese momento, se percibía como una invasión casi inexplicable. Luego, al morir las ranas en grandes cantidades fuera del agua, sus cuerpos descompuestos podrían haber atraído mosquitos y otros insectos, lo que explicaría la tercera y cuarta plaga, los mosquitos y los tábanos. Al estar el ambiente lleno de materia en descomposición, es natural que estos insectos prosperen en grandes cantidades. Hoy en día sabemos que ciertas especies de mosquitos y moscas se reproducen rápidamente en condiciones de insalubridad, y este crecimiento descontrolado pudo haber causado un ambiente propicio para la transmisión de enfermedades. Las siguientes plagas, como la peste sobre el ganado, la quinta plaga, y las úlceras en humanos, la sexta, también pueden tener una explicación natural si consideramos que los insectos pudieron haber sido portadores de enfermedades. En la actualidad, sabemos que ciertos insectos como los mosquitos y las moscas pueden transmitir virus y bacterias que afectan tanto a animales como a personas. Es posible que el brote de enfermedades haya sido resultado de las condiciones insalubres y del contacto directo con estos insectos infectados, lo que generó una crisis de salud que se percibió como una intervención divina. La séptima plaga, que consiste en una tormenta de granizo y fuego, podría tener una explicación climática. En algunas partes de Egipto, especialmente en las épocas de cambio de estación, pueden ocurrir tormentas eléctricas intensas. Si el clima fue particularmente extremo, es posible que esta tormenta fuera percibida como algo anormal, ya que incluyó granizo y rayos, que al caer podrían haber causado incendios al impactar en la tierra seca. Este tipo de tormenta habría causado destrucción en las cosechas y preparado el ambiente para la plaga siguiente. La octava plaga, una invasión de langostas, también tiene un contexto natural. En el pasado y hasta la actualidad, en zonas de África y el Medio Oriente, las langostas pueden aparecer en grandes cantidades cuando se dan ciertas condiciones climáticas. Un cambio abrupto en el clima, como el exceso de lluvias después de una tormenta, puede provocar una explosión en la población de langostas, que migran en masa buscando comida y destruyen cultivos a su paso. Este fenómeno no es raro en la historia, y en Egipto, un enjambre de langostas habría sido devastador. La penúltima plaga, la oscuridad, es una de las más interesantes desde un punto de vista científico, ya que algunos sugieren que podría haber sido una tormenta de arena o un eclipse. En Egipto, las tormentas de arena pueden oscurecer el cielo durante días, y en medio de un periodo de caos, esto habría parecido un acto sobrenatural. Otra teoría es que una erupción volcánica en la región, aunque no en Egipto directamente, pudo haber esparcido cenizas en la atmósfera, oscureciendo el cielo durante un tiempo y creando una sensación de oscuridad palpable para quienes lo vivieron. Finalmente, la décima plaga, la muerte de los primogénitos, es la más difícil de explicar científicamente. Sin embargo, algunos investigadores creen que esta plaga también podría relacionarse con el problema de la contaminación de los alimentos, en particular de los granos almacenados.
Si los granos hubieran estado expuestos a moho o hongos tóxicos, podrían haber provocado envenenamiento en quienes los consumían. En algunas culturas antiguas, los primogénitos solían recibir la primera ración de los alimentos en señal de respeto, y si el primer lote de granos estaba contaminado, es posible que los primogénitos hayan sido las primeras víctimas de esta toxina. A pesar de que las interpretaciones científicas ofrecen posibles explicaciones naturales para cada una de las plagas, esto no significa que el relato bíblico sea simplemente una serie de fenómenos naturales. Desde la perspectiva de la fe, estas plagas siguen teniendo un significado profundo como actos de Dios. Sin embargo, las teorías científicas nos permiten ver cómo la naturaleza y el entorno pudieron haber influido en los eventos descritos en el Éxodo, y cómo el conocimiento científico puede coexistir con la narrativa bíblica. Aunque nunca podremos saber con certeza qué ocurrió realmente, estas explicaciones naturales ayudan a comprender cómo algunos fenómenos extraordinarios en la naturaleza pudieron haber sido percibidos como señales divinas en el mundo antiguo. Las plagas y su simbolismo, intervención divina o mensaje moral. La historia de las 10 plagas de Egipto no solo se cuenta como una serie de eventos milagrosos, sino que está cargada de simbolismo que da un mensaje profundo sobre el poder, la justicia y el conflicto entre dos sistemas de creencias. Desde la perspectiva bíblica, las plagas no son simplemente castigos, sino manifestaciones de la voluntad de Dios para liberar a su pueblo y, al mismo tiempo, una forma de confrontar la autoridad y las creencias de los egipcios, especialmente las del faraón, que se oponía a la liberación de los israelitas. Cada plaga parece tener un propósito claro y va más allá de causar sufrimiento al azar. Al estudiar las plagas una por una, se puede ver cómo cada una desafía aspectos específicos de la cultura egipcia y de sus dioses. En el antiguo Egipto, existían deidades asociadas con elementos naturales y animales. Por ejemplo, Hapi, el dios del Nilo, era venerado por el papel que el río tenía en la vida y economía del país. Cuando la primera plaga convierte el agua en sangre y mata a los peces, se interpreta como un golpe directo contra la influencia y el poder de Hapi, mostrando que el Dios de Israel tenía el poder absoluto sobre la naturaleza, algo que ningún dios egipcio podía igualar. Este patrón se repite en varias plagas. Las ranas, que en la segunda plaga invaden la tierra, estaban relacionadas con la diosa Ket, una divinidad asociada a la fertilidad y el nacimiento. La proliferación descontrolada de ranas puede verse como una ironía o una exageración de la bendición que Ket representaba, y al mismo tiempo, es una señal de que los dioses egipcios no tenían control sobre sus propios dominios. La plaga convierte a una criatura que tenía cierto valor simbólico en una verdadera plaga, poniendo en duda el poder y la protección de Ket. Conforme avanzan las plagas, el simbolismo se vuelve más claro, especialmente en cómo cada plaga parece desmantelar la estructura de poder de Egipto. El ganado, afectado por la quinta plaga, era esencial para la economía y también estaba vinculado con varias deidades egipcias que protegían a los animales y aseguraban la abundancia. Al golpear directamente a los recursos del país, Dios no solo castiga a Egipto, sino que también expone la vulnerabilidad de una nación que se enorgullecía de su riqueza y autosuficiencia. Cada una de estas plagas desafía no solo a las deidades específicas, sino al sistema de creencias y la visión del mundo que el faraón y su pueblo sostenían. Otro aspecto simbólico importante es la gradualidad de las plagas. La historia muestra que, con cada plaga, Dios le da al faraón la oportunidad de cambiar su postura y liberar al pueblo de Israel. Este aspecto da a entender que las plagas son, en parte, una lección de paciencia y misericordia. A pesar de su poder, Dios no desata todas las plagas a la vez, sino que espera que el faraón recapacite. Esto contrasta la dureza y terquedad del faraón con la paciencia divina, reforzando el mensaje de que Dios no es solo poderoso, sino justo y paciente. La oscuridad, como novena plaga, es otro ejemplo de simbolismo profundo. La oscuridad total se interpreta como un ataque directo a Ra, el dios del sol, una de las deidades más importantes y veneradas en Egipto. El sol era símbolo de vida, orden y poder en el imperio egipcio, y una oscuridad impenetrable representaría la muerte de la autoridad de Ra. En el contexto simbólico, esta plaga puede entenderse como el punto en el que el sistema egipcio colapsa, un golpe directo al corazón de su religión y cultura. La última plaga, la muerte de los primogénitos, es quizá la más significativa y simbólica de todas. Para los egipcios, el faraón era visto como un dios viviente y su hijo, el primogénito, era su heredero divino. Este golpe final no solo afecta a cada familia egipcia, sino que pone en duda la divinidad del faraón y de su línea sucesoria, ya que ni siquiera su hijo está a salvo del poder del Dios de Israel. Este acto es un mensaje definitivo de que no hay ser humano, ni siquiera el faraón, que pueda oponerse a la voluntad de Dios. También representa la justicia para el sufrimiento de los israelitas, quienes habían sido esclavizados y oprimidos por generaciones. Desde una perspectiva moral, las plagas pueden verse como una respuesta a la opresión y la injusticia. La narrativa refuerza el concepto de que la injusticia no puede quedar impune y que, al final, los actos de opresión y tiranía tienen consecuencias.
Para los israelitas, las plagas son un recordatorio de que Dios escucha el sufrimiento de su pueblo y actúa en su favor, mientras que para los egipcios, es una lección de humildad y de que el poder y la riqueza no son garantía de invulnerabilidad. El simbolismo de las plagas sigue resonando hoy en día, y muchos lo interpretan como una advertencia sobre las consecuencias del abuso de poder. A lo largo de la historia de las plagas de Egipto se ha usado para ilustrar que las acciones de opresión e injusticia tienen un costo alto, y que, eventualmente, quienes están en posiciones de poder también pueden enfrentar consecuencias. Desde este punto de vista, el relato de las plagas no solo es un mensaje para los egipcios de la antigüedad, sino para cualquier sistema de poder que ignora la justicia y la compasión. En conclusión, las plagas de Egipto no solo fueron un despliegue de fuerza divina, sino una narrativa llena de simbolismo que muestra una confrontación entre un Dios justo y un sistema opresor. Cada plaga tiene un propósito y un significado, y juntas forman una advertencia sobre las consecuencias de la arrogancia, la opresión y la falta de humildad. Esta interpretación simbólica y moral del relato da a las plagas un valor más allá de los eventos históricos, convirtiéndolas en una lección espiritual y ética que sigue siendo relevante en tiempos modernos. Fuentes y registros históricos, ¿qué dicen otras culturas sobre las plagas? Una de las grandes preguntas sobre las plagas de Egipto es si existen registros históricos o fuentes no bíblicas que hablen de estos eventos. La Biblia narra las plagas como acontecimientos monumentales que deberían haber impactado profundamente a la sociedad egipcia, dejando alguna evidencia en sus registros. Sin embargo, la falta de documentos egipcios que mencionen directamente las plagas ha llevado a muchos historiadores a dudar de su historicidad o a pensar que, si ocurrieron, tal vez no sucedieron de manera tan extraordinaria como se describe en el Éxodo. Primero, vale la pena entender cómo los egipcios registraban los eventos históricos. La mayoría de los textos egipcios estaban diseñados para glorificar a los faraones y sus victorias, en lugar de documentar derrotas o calamidades. Los faraones se consideraban a sí mismos como divinidades o hijos de los dioses, y era esencial que su imagen pública reflejara poder y control absoluto sobre el país. Debido a esto, cualquier evento que pudiera interpretarse como una humillación o un fracaso no era documentado o, en algunos casos, se reescribía para mostrar al faraón bajo una luz positiva. Si las plagas ocurrieron en realidad, es posible que los egipcios simplemente no las registraran, especialmente si se interpretaban como una derrota ante el Dios de los hebreos. A pesar de esto, algunos textos antiguos han sido interpretados como posibles referencias indirectas a las plagas o a eventos similares. Uno de los textos más mencionados es el Papiro de Ipuer, un antiguo documento egipcio que describe un periodo de caos en Egipto. Este papiro, que data aproximadamente de los siglos XIX o XVIII AC, menciona desastres como ríos llenos de sangre, hambrunas, enfermedades y desórdenes sociales. Aunque el texto no menciona específicamente a los hebreos ni a Moisés, algunos estudiosos han señalado las similitudes entre los eventos descritos en el papiro y las plagas de Egipto. Por ejemplo, en el papiro se menciona que el río es sangre y la gente tiene miedo de beber de él, lo cual recuerda la primera plaga bíblica. Además, habla de enfermedades y de una crisis en el ganado, elementos que también coinciden con las plagas. Sin embargo, el papiro de Ipuer no es una confirmación directa de las plagas de Egipto. Muchos egiptólogos creen que el texto es simplemente una descripción de un periodo de crisis o de un colapso social en Egipto, sin ninguna relación con el relato bíblico. Otros argumentan que es una obra literaria, que podría estar utilizando lenguaje poético para describir problemas comunes en tiempos de inestabilidad, como hambrunas o conflictos internos, sin que necesariamente se refiera a un evento histórico específico. Aún así, el hecho de que existan descripciones tan similares en un documento egipcio antiguo ha mantenido el debate abierto sobre si pudo haber alguna conexión. Otra fuente histórica que algunos han relacionado con el relato bíblico es la erupción volcánica de Santorini, que ocurrió aproximadamente en el siglo XVII AC. Esta erupción fue una de las más grandes en la historia humana y liberó enormes cantidades de ceniza volcánica en la atmósfera, lo que pudo haber afectado el clima en la región. Algunos investigadores sugieren que la ceniza volcánica y los cambios en el clima pudieron haber provocado una serie de fenómenos naturales en Egipto, como la alteración del río Nilo, lluvias inusuales, tormentas de granizo y otros desastres que coinciden con las plagas. La teoría propone que estos desastres naturales pudieron haber sido interpretados por los israelitas como señales divinas, y posteriormente narrados como plagas enviadas por Dios. Sin embargo, aunque esta teoría es interesante, sigue siendo una especulación, ya que no existe un vínculo directo que conecte la erupción de Santorini con los eventos en Egipto. Otras culturas de la región, como los cananeos y los mesopotámicos, también registraron desastres naturales y periodos de inestabilidad, aunque no hay documentos que mencionen directamente las plagas de Egipto o un éxodo masivo de esclavos hebreos. Sin embargo, algunos estudiosos piensan que los relatos orales podrían haber influido en las tradiciones de estos pueblos, y que las historias de catástrofes compartidas pudieron haber dado lugar a leyendas comunes sobre la intervención de los dioses en tiempos de crisis.
La falta de evidencias directas sobre las plagas ha generado escepticismo, pero también hay quienes creen que las plagas pudieron haber sido eventos locales o de menor escala, que no llamaron la atención de los egipcios al nivel de ser registrados oficialmente. Además, la historia de los hebreos en Egipto pudo haber sido, en gran parte, un relato transmitido oralmente dentro de las comunidades israelitas y así convertido en un relato épico con el paso del tiempo. Desde esta perspectiva, la historia de las plagas se convierte en una leyenda cultural más que en un hecho histórico documentado. Otro aspecto interesante es que el relato bíblico de las plagas aparece mucho tiempo después de que estos eventos supuestamente ocurrieron. Esto significa que los autores del Éxodo probablemente estaban recopilando historias y tradiciones transmitidas a través de generaciones. Y podrían haber incorporado elementos que enriquecieran el simbolismo del relato. En este sentido, la ausencia de registros egipcios no necesariamente desmiente la historia, sino que podría reflejar cómo los relatos épicos a menudo toman vida propia y se transforman en símbolos de la identidad de un pueblo. Al final, aunque no hay fuentes externas que confirmen las plagas exactamente como se cuentan en la Biblia, existen documentos antiguos y eventos históricos que podrían haber inspirado el relato o darle un trasfondo cultural y natural. Para quienes interpretan la Biblia de forma literal, la falta de registros no disminuye la fe en que estos eventos ocurrieron como un acto directo de Dios. Por otro lado, para los historiadores y científicos, las plagas siguen siendo un tema fascinante que invita a buscar conexiones entre la narrativa bíblica y la realidad histórica, aunque esas conexiones no siempre sean concluyentes. En conclusión, el debate sobre la existencia de las plagas continúa en el ámbito de la historia y la arqueología, y hasta ahora no hay una prueba definitiva. Las fuentes históricas como el papiro de Ipuwer y la teoría de la erupción volcánica de Santorini ofrecen posibles pistas, pero no respuestas concluyentes. Esto mantiene el relato de las plagas en un terreno ambiguo entre la historia y el mito, lo cual sigue siendo un tema de interés tanto para los creyentes como para los académicos interesados en los misterios de los textos antiguos. El mensaje espiritual de las plagas, ¿qué lección buscan transmitir? Además de los elementos históricos, científicos y simbólicos, las plagas de Egipto tienen un significado espiritual profundo que va más allá de los eventos individuales. La narrativa bíblica de las plagas es vista por muchos como una lección sobre la libertad, la justicia y la relación entre Dios y su pueblo. Este mensaje espiritual ha sido interpretado y reinterpretado durante siglos, y sigue siendo relevante en la tradición judía y cristiana como una historia sobre la liberación y el poder de Dios en defensa de los oprimidos. En primer lugar, uno de los temas centrales de las plagas es la libertad. Desde el comienzo de la historia, los hebreos son presentados como un pueblo oprimido y esclavizado en Egipto, y Dios escucha sus clamores y actúa para liberarlos. Las plagas, en este sentido, son una demostración de que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Este aspecto de la historia resuena con cualquier situación en la que se lucha por la libertad y la justicia, y da esperanza a quienes sienten que están atrapados en situaciones injustas. La historia muestra a un Dios que no solo está dispuesto a intervenir, sino que actúa de manera poderosa para liberar a quienes lo buscan. Otro aspecto importante del mensaje espiritual de las plagas es la confrontación con el orgullo humano y la dureza de corazón. En la narrativa, el faraón es descrito como un líder obstinado que, incluso ante la evidencia del poder de Dios, se niega a ceder. La Biblia describe cómo el faraón endurece su corazón una y otra vez, ignorando las advertencias de Moisés y las señales de Dios. Esta dureza del faraón es vista como un símbolo del orgullo y la resistencia del ser humano a reconocer la autoridad divina. En este sentido, las plagas no solo son una forma de liberar a los hebreos, sino una lección para el faraón y para quienes se rehúsan a abrirse a la voluntad de Dios. El mensaje es claro: la obstinación y el ego pueden llevar a la ruina. En la tradición judía, las plagas también son recordadas como una demostración de la misericordia de Dios, aunque pueda parecer contradictorio. A pesar de la severidad de los castigos, la narrativa muestra que Dios no utiliza su poder de inmediato para destruir a Egipto. En su lugar, las plagas se presentan de forma gradual, dando al faraón oportunidades repetidas para arrepentirse y liberar al pueblo. Incluso en medio de los castigos, Dios da advertencias previas y permite al faraón reflexionar y cambiar. Esto refuerza la idea de que Dios es justo y paciente, y da múltiples oportunidades para que las personas tomen decisiones correctas, en lugar de imponer su voluntad sin dar la posibilidad de arrepentimiento. Las plagas también transmiten una lección sobre la soberanía de Dios. En el contexto del antiguo Egipto, los dioses y las deidades menores tenían un rol central en la vida cotidiana y en la explicación de los fenómenos naturales. La narrativa bíblica desafía esta estructura, mostrando que el Dios de Israel tiene control sobre todos los aspectos de la naturaleza, desde los ríos y los animales hasta el clima y la salud humana. Para los israelitas, esta demostración de poder sería una reafirmación de que su Dios es el único Dios verdadero, capaz de dominar cualquier fuerza de la naturaleza o entidad espiritual que otros pudieran adorar.
Este mensaje subraya la unicidad y el poder absoluto de Dios, que no se limita a un territorio o a una nación específica, sino que reina sobre toda la creación. Finalmente, el relato de las plagas de Egipto tiene un fuerte componente de justicia. Los hebreos habían sido esclavizados y oprimidos durante generaciones, y las plagas son una respuesta directa a esta injusticia. Al enviar las plagas, Dios actúa en favor de quienes han sido maltratados, y castiga a quienes han abusado de su poder. Esta idea de justicia divina es fundamental en la fe judía y cristiana, y representa la esperanza de que, aunque parezca que el mal triunfa temporalmente, al final, la justicia prevalecerá. Las plagas son vistas como un acto de retribución contra el opresor y como una liberación para los oprimidos, enfatizando el papel de Dios como un juez justo y un defensor de los débiles. El mensaje espiritual de las plagas, entonces, es tanto una lección de esperanza como de advertencia. Para los creyentes, es un recordatorio de que Dios está del lado de los oprimidos, escucha sus oraciones y tiene el poder para intervenir en su favor. También es una advertencia sobre el peligro del orgullo, la injusticia y la desobediencia a la voluntad divina. A lo largo de los siglos, esta historia ha servido de inspiración para quienes buscan justicia, libertad y protección contra la opresión, y ha recordado a los poderosos que el abuso de autoridad tiene consecuencias. En muchas tradiciones religiosas, el relato de las plagas sigue siendo un llamado a vivir de acuerdo con principios de justicia y humildad, y a confiar en que la bondad divina prevalecerá ante la adversidad. Aunque el relato pueda parecer antiguo, el mensaje espiritual sigue resonando hoy en día, ofreciendo una perspectiva de fe ante los desafíos modernos, y recordando que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y justicia en el plan divino. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.